Continuamos con la lectura del texto de Qigong Médico de Tianjun Liu, hablando acerca de la teoría de Qigong budista. Estamos hablando hoy sobre la teoría del cultivo en el budismo esotérico. El concepto de cultivo, antes de entrar con el texto, para mí es muy importante porque nos habla de como el cultivo del chi, por ejemplo, o el cultivo del espíritu, o el cultivo de la esencia. En las prácticas de Qigong taoísta, también en este caso budista, hablan de un trabajo permanente, como quien cultiva, bueno, puede ser un jardín, quien cultiva cualquier elemento de la naturaleza, necesita un cuidado, una accionar diario, una dedicación, una atención, que para mí tiene que tener esta acepción, porque si no, si uno solamente cree que yendo a un retiro, por ejemplo, o sea, no lograr integrar a la vida diaria las prácticas, va a hacer que nuestro cultivo se vea interrumpido, como quien está cultivando un jardín y de repente se va de viaje, cuando vuelve están todas las plantas secas. Bueno, si a alguien alguna vez le pasó, es esta idea, uno no puede descuidar en el cultivo la práctica. Bien, respecto de la palabra cultivo. Ahora bien, el texto dice: el budismo esotérico, también conocido como religión esotérica, es una de las sectas mahayana y se cree que fue fundada por Vairocana. El budismo esotérico se originó en el último periodo del Mahayana indio. Algunos estudiosos piensan que es producto de la integración del brahmanismo con algunas sectas mahayana después del siglo VII. Bueno, la historia budista es muy amplia y compleja, así que esto es solamente un breve resumen. Dice: el budismo esotérico se caracteriza por encantamientos, que son como cantos, por ejemplo, como los mantras también, muy organizados, etiqueta y costumbres populares. Sus obras maestras clásicas son el Sutra de Vairocana y el Sutra del Vértice del Diamante, o Chingang Ding Chin, sería el nombre chino. Enfatiza la importancia del conocimiento transmitido por su maestro y el cultivo de las tres dimensiones esotéricas, que sería el cuerpo, la palabra y la mente. El cuerpo, la palabra y la mente también tienen sus correspondencias. El cuerpo es el plano físico, la palabra es el plano energético, por eso se pone énfasis también en el canto del mantra, en la vibración a través del sonido, y la mente a veces se asocia también con el plano espiritual, en el sentido también de poder visualizar. Durante las prácticas hay muchas visualizaciones en este tipo de cultivo. Como dice, para convertirse inmediatamente en Buda. Difundido en China en el siglo VIII, el budismo esotérico comparte con el Mahayana su objetivo último, aunque difiere en la forma, que sería el objetivo último en el budismo siempre es la liberación del sufrimiento. Las teorías del budismo esotérico tienen rasgos distintivos y algunos de sus métodos de autocultivo han llamado mucho la atención de los practicantes de Qigong. Lo que sigue es una breve introducción a algunos aspectos esenciales del cultivo en el budismo esotérico. Entonces, hay teorías que forman parte de este cultivo. La primera que se menciona es la teoría de los vasos. Sería vasos, acá también se puede entender como canales. Es parecido como en la teoría de la medicina china, nada más que esta idea de canales que circulan por la energía, aunque principalmente se utilizan canal central y canales laterales, que van, por ejemplo, desde la nariz hasta el dantian inferior en términos chinos. Se utilizan también, podemos utilizar los chakras como centros energéticos de concentración, son los que más se utilizan. Dice el texto: las formas de cultivo del budismo esotérico ponen especial énfasis en el trabajo con el chi, los vasos y los puntos luminosos. Aquí chi se refiere a la energía chi interna, similar al concepto de la medicina china. Vasos al sistema de canales y vasos o meridianos, y puntos luminosos a posiciones específicas a lo largo de los vasos cerca de los órganos glandulares del sistema endocrino moderno. Son los que se corresponden a los chakras también, como más se conocen popularmente en Occidente. Cada chakra, por ejemplo, o centro energético, tiene un plano de correspondencia y hay correlaciones entre la teoría de la anatomía energética, por ejemplo, en la medicina china, y el Qigong más taoísta y el Qigong budista. Pero en el budismo se utiliza, esotérico, estamos hablando, se utiliza principalmente el canal central y los 7 chakras. La mayoría de las formas para cultivar el budismo esotérico se pueden encontrar en el texto: es el Yoga Supremo o Wushan Yujiabu,
el budismo esotérico tiene teorías distintivas de los vasos internos como los 3 vasos y 4 ruedas, o los 3 vasos y 6 ruedas. Ruedas, chakra es rueda, significa algo que está girando, porque se dice que energéticamente es como si fuera algo que se abre también, pero que tiene como un vórtice, entonces se ve como que gira. Basadas en la práctica del cultivo. Dice, la colección de métodos esenciales del Mahayana especifica que los 3 vasos representan los 3 vasos principales situados a izquierda, el centro y a la derecha del cuerpo. El vaso del medio en concreto es un conducto esencial desde el huiyin, el perineo, hasta la parte superior de la cabeza, sería el bai hui en términos chinos. La rueda o chakra se refiere al punto de cruce de los 3 vasos y a los puntos de cruce entre los 3 vasos y otros. Es decir, también es como que de ese canal central, como si fueran cruzando en una doble espiral, parecido al símbolo del caduceo, y cada vez que se cruzan esos vasos se forma un centro energético o chakra. Esa es una forma de verlo. También en otras prácticas igual se va desde, por ejemplo, la nariz hasta el dantien o el centro energético del chakra raíz, y después se asciende por el canal central. O sea, se utilizan indistintamente, pero es izquierda, derecha y centro los 3 vasos principales. Las 4 ruedas se refieren a la rueda de transmisión alrededor del ombligo. Dice, la rueda sobrenatural alrededor del corazón sería el chakra cardíaco. El chakra del ombligo se puede asociar, depende de la práctica, a veces se asocia más con el área del plexo, a veces con el chakra, se dice, sexual también, en el abdomen. Hay que ver a cuál se está refiriendo en particular. Dice, la rueda kármica alrededor de la garganta y la rueda del placer en la parte superior de la cabeza. Las 6 ruedas son las de la parte superior de la cabeza, sería el entrecejo, la garganta, el corazón, el ombligo y el perineo. Cada rueda enlaza con los 3 vasos a través de canales particulares. Las diferentes sectas han hecho explicaciones muy distintas de la teoría de los vasos en sus clásicos y en consecuencia aplican los vasos de forma diferente en la práctica. Bueno, por ejemplo acá hay una forma de verlo, tenemos 2 extremos, sería coronilla y perineo, y luego los 5 chakras. En este caso está hablando de 6, o sea, está uniendo lo que sería el chakra del plexo, como a veces se conoce, con el chakra del ombligo. Es decir, en esta simplificación tenemos corona, entrecejo, garganta, corazón, perineo, y luego el chakra del ombligo está como uniendo lo que normalmente cuando los dividimos en 7 chakras tenemos el chakra del abdomen inferior, que sería el segundo, y el tercero el chakra del plexo. Pero, como dice, estas teorías pueden variar de una escuela a otra, es según el uso que se le está dando. Entonces, ¿cuál es el resumen de la manera de cultivar en esta teoría? Dice, el cultivo del budismo esotérico implica promover los 3 esoterismos, o sea, promover el cuerpo. El cultivo del cuerpo sería en este caso con la posición física, puede ser, por ejemplo, la postura del loto o los distintos mudras, tienen que ver con la correspondencia del plano físico. El esoterismo dice de la palabra, que es cantar un mantra esotérico, en este caso es la vibración, el significado, también la mitología asociada al canto que se está teniendo, no solamente vibración, sino el significado que transporta. Y el esoterismo de la mente, que es concentración y reflexión, a veces también incluye la visualización, por ejemplo, de la circulación de la energía en algún canal o la focalización de la mente en algún punto. Antes de comenzar la práctica formal de los 3 esoterismos, se requieren algunas habilidades básicas denominadas entrenamiento esotérico o construcción de los cimientos. Sería la base, fortalecer, por ejemplo, el cuerpo. Dice, las formas de yoga del viento para hacer, sería el prana, para hacer circular el chi y ajustar la respiración y cultivar el chi en el jarrón precioso. Esto podría asociarse con el dantien. Se emplean a menudo con este fin. El cultivo del chi en el jarrón precioso consta de 3 etapas. Primero, centrar la mente y ajustar la respiración. Segundo, cultivar el viento, o sea, la respiración, el hálito, de las 9 sectas, dice. Hay 4 formas de respirar distintas y un canto en particular que se puede agregar, etc. O sea, se va como subdividiendo. Esto es muy característico en todas las formas budistas, de ir clasificando y subclasificando distintas etapas de práctica. Pero es el ajuste de la posición,
de la postura, la respiración también, y se dice cultivar el estado del elixir o fuego. Quienes logren entrar en este estado emitirán un fuerte chi cálido y obtendrán 4 formas de alegría, dice. Alegría temprana, superior, la que sale y la alegría completa. Sintiendo una gran alegría ante cualquier cosa que vean u oigan, habrán adquirido la sabiduría de la no distinción y logrado el mudra en la vida presente. O sea, también hay respiraciones o prácticas para generar ese calor. Es muy similar al cultivo del Dantian inferior en el taoísmo, de generar ese calor interno, esa activación interna energética, por ejemplo, la respiración de fuego, que se utiliza en algunas formas de yoga, y luego, una vez que se genera esa activación, dinamizarla y moverla a distintas partes del cuerpo. Ahora, un comentario, esto de también atender pacientes que a veces realizan prácticas que quizás no tendrían que estar haciendo. Muchas personas que creen que, por ejemplo, activan con yoga kundalini, generan la respiración de fuego y le llevan la energía a la parte superior de la cabeza. No todos los pacientes, los practicantes necesitan eso. Algunas personas tienen un exceso de chi o ya vienen con una desviación de chi, con un exceso en la parte superior, y estimular en demasía lo que sería Dantian superior o los centros superiores que se asocian con la mente puede generar un desequilibrio. Entonces, estas prácticas hay que hacerlas siempre bajo la guía de un maestro, sobre todo un maestro que sepa cuál es nuestra condición. Si uno va a una clase, por ejemplo, y están dando la misma práctica para X cantidad de personas y cada una de esas personas tiene una condición diferente y quien está guiando no es capaz de discernir si la práctica que está dando es la correcta para la persona, uno puede hacerse daño, o sea, empeorar una condición de desequilibrio, por ejemplo, en términos de yin y yang, un exceso de yang en la parte superior, yo lo estoy estimulando, bueno, va a terminar mal. Entonces, estas prácticas, si bien son muy buenas, primero hay que hacer prácticas, por ejemplo, de purga, de limpieza, de preparación, de construir los cimientos, como se dice que a veces que hay todo un año, por lo menos, o una primera etapa que puede durar más de un año, de limpieza antes de ir a las prácticas más elevadas. Por eso yo siempre pongo la advertencia a quienes quieren utilizar atajos a veces para ir más rápido, muchas veces se terminan haciendo daño. Entonces, busquen a alguien que los pueda guiar sobre dónde están, en qué lugar están y cómo ir al siguiente paso y cuál es ese siguiente paso. No siempre es llegar, es como ir a la universidad y empezar una clase del último año. Uno no solo no va a entender nada, sino que en este caso se puede hacer daño también. Dice el texto, el budismo esotérico también incluye el cultivo de formas de yoga sin forma, como el mudra, y la inclusividad total. O sea, forma sin forma sería como no limitarse a una posición específica también, que son similares a la iluminación mental del budismo zen del Mahayana y por lo tanto se denominan yoga sin intención. Casi todas las formas de yoga del budismo esotérico toman la meditación sentada como forma principal de práctica, pero también se pueden encontrar formas dinámicas como el yoga supremo. El yoga supremo enfatiza el entrenamiento físico como una ayuda suplementaria necesaria para fortalecer el cuerpo, desbloquear los vasos, eliminar lo turbio y transformar la esencia en la práctica del cultivo del chi, los vasos y los puntos luminosos. Bueno, esta es siempre la historia esta de Bodhidharma que lleva el budismo de la India a China y cuando llega ve que los monjes no podían estar sentados ni 5 minutos, por decir, solo podían recitar escritura, entonces les enseña toda una práctica física para fortalecer el cuerpo como base para luego hacer la meditación. Entonces, dentro de las formas de Qigong budista vamos a tener formas dinámicas de fortalecimiento y formas estáticas que son como la meditación. Entre los movimientos dinámicos para el entrenamiento físico se incluyen la postración, la postura de los asistentes guerreros de Buda, bueno, son distintas posturas, el boxeo es que podemos asociarlo, por ejemplo, con los métodos más Shaolin o de lucha. Dice, el boxeo es similar a las posturas corporales de yoga y el taoyin del taoísmo. Algunos de los movimientos del boxeo pertenecen en realidad al Qigong dinámico, pero se enseñan y transmiten de maestro a alumno de forma oral y rara vez se ponen por escrito. Los que se han transmitido desde la dinastía Han incluyen las 37 técnicas de boxeo absolutamente claras, dice. El boxeo de fuego de 6 calderos, los 6 métodos de Na Luo Ba para refinar el chi y el boxeo de Vajra Chedika Jaimu. Bueno, yo en particular estos no los practico, pero
sí están, por ejemplo, las formas asociadas de Qigong. Por ejemplo, el Lohan Qigong se asocia a la escuela más marcial del Choi Li Fut, que tiene influencias del Shaolin y sus formas son formas de Qigong, pero asemejan, por ejemplo, son similares al Tai Chi en algún sentido, o sea, tienen como esta idea de fortalecer el cuerpo a través de estiramientos y movimientos que semejan como golpes también. También boxeo puede ser chuan, puede venir de la palabra chuan en el sentido de método técnica. Acá la traducción hay que ver, porque chuan fa o el método de boxeo puede ser el entrenamiento en el combate, por ejemplo, para fortalecer el cuerpo también. El cultivo estático o meditativo es un prerequisito para la práctica de formas dinámicas en el cultivo budista esotérico. Las formas dinámicas cumplen la función de expulsar lo viejo e inspirar lo nuevo, o sea, son como más de purga, eliminar el chi turbio del pecho y desbloquear y armonizar todos los vasos del cuerpo. Además, la práctica dinámica también construye una base sólida para avanzar en la meditación estática. Bien, bueno, esto es lo que siempre venimos diciendo. Con esto terminamos la lectura entonces de este capítulo de Tianjun Liu, la parte de Qigong budista, teoría de Qigong budista, en el que se refuerza esta idea de que para los cultivos superiores necesitamos armonizar el cuerpo, fortalecer el cuerpo con el Qigong dinámico para luego entrar a las prácticas más estáticas y durante estas prácticas vamos a ir trabajando con distintas teorías similares a las teorías médicas chinas, por ejemplo, de los canales, pero ligeramente diferentes. Bueno, si quieren más información acerca de estas prácticas de Qigong budista, se pueden poner en contacto para acceder a esos contenidos.